Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar del teorema del seno, ya de la parte práctica, es cómo aplicar las fórmulas que hemos demostrado en el video anterior de la teoría, ¿sí? Entonces vamos a arrancar directamente con eso, ¿bien? Si quieren ver de dónde salen las fórmulas, vamos al video anterior, ¿sí? Entonces, el teorema del seno. ¿En qué caso se va a aplicar? Vamos a ver, vamos a arrancar con las fórmulas, que es lo más importante, ¿sí? Acá. Estas son las dos fórmulas del teorema del seno. Noten que son las mismas cosas, nada más que esta segunda fórmula está invertida, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir tener dos fórmulas que son tan parecidas? Bueno, cada fórmula va a tener su aplicación, ¿sí? Nosotros vamos a tener un ejercicio que nos van a dar un triángulo que tenga esta forma. Algo importante, si no vieron el video anterior, es el tema de los nombres. Los vértices, bueno, el tema de los nombres voy a explicar ahora. Si ya vieron el video anterior, pueden ir adelantándolo, ¿sí? El tema de los vértices, primero que nada, los vértices siempre se nombran en letras mayúsculas, A, B, C, que ven acá. Yo elegí esta manera de nombrar los vértices, ustedes pueden elegir la que quieran. Normalmente se nombran de esta manera, así en sentido antihorario, A, B, C. Dependiendo de eso, fíjense que los lados están nombrados como A, B, C también, pero con letras minúsculas, pero no de una manera al azar, sino que el lado A sería el opuesto al vértice A, el lado B sería el opuesto al vértice B y el lado C sería el opuesto al vértice C. Y de la misma manera los ángulos, el ángulo alfa está con el vértice A, el ángulo beta está con el vértice B, el ángulo gamma está con el vértice C. Esto es importante nombrar así para que la fórmula se cumpla, ¿sí? La fórmula me dice que la longitud de cada lado es directamente proporcional. La longitud de cada lado es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Entonces la longitud de A es directamente proporcional al seno de alfa, que es su ángulo opuesto, ¿sí? Fíjense que la fórmula no funcionaría si este ángulo no fuera alfa o si este lado no fuera A. Por eso es importante saber nombrarlo, ¿sí? ¿Cómo van a ser los ejercicios en principio de este tema? Nos van a dar tres datos y nos van a pedir calcular los otros datos, los que faltan, que son los otros tres, ¿sí? Siempre son tres datos al principio y calcular los otros tres. Noten que ahora no tenemos el tema de los triángulos rectángulos, no tenemos el ángulo que siempre vale 90. Por lo tanto, ahora los tres ángulos son incógnitas, ¿sí? No es que uno siempre vale un valor específico, no, no, ahora los tres pueden valer lo que sea. Por eso, si nos dan como dato un ángulo, tenemos que calcular los otros dos, no sabemos cuánto vale. ¿Podemos aplicar la formulita del 180? Lo podemos hacer, pero solamente teniendo dos ángulos y faltando un tercero, ¿verdad? En este caso tenemos uno solo, entonces no podemos aplicarlo todavía, pero lo podemos hacer más adelante. ¿Cómo vamos a aplicar las fórmulas para empezar a calcular todo esto? Vamos a elegir la fórmula que tenga la incógnita en el numerador, es decir, que tenga lo que queremos calcular en el numerador arriba. Si queremos calcular cuánto vale un ángulo, entonces elegimos esta fórmula. Y si queremos calcular cuánto vale un lado, elegimos la otra. ¿Verdad? Ahora bien, en este triángulo con estos datos, ¿qué queremos calcular? La cuestión es fijarse en qué tenemos y qué nos falta. ¿Qué tenemos? Tenemos A, tenemos C y tenemos alfa. ¿Sí? Vamos a hacerlo bueno, en esta primera fórmula por ahora. Y si hay que hacer la segunda, entonces hacemos la segunda. Puede ir cambiando. Tenemos A, el lado A que está acá. Tenemos C, el lado C que está acá. Y tenemos alfa que está acá. ¿Sí? Fíjense que la fracción de alfa y A la tenemos completita. Entonces esa fracción la vamos a usar siempre. Tenemos que elegir dos fracciones de las tres. ¿Sí? Fíjense que la segunda fracción, la de beta y b, no tenemos nada. Los dos están para calcular. Por lo tanto, esta fracción no la puedo usar al principio. Te necesito uno de estos datos para usarla. Y en esta fracción tenemos C, pero nos falta gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Bueno, si no podemos usar esta fracción ni beta ni b, entonces calculemos gamma, que es el único que nos queda para calcular. Si vamos a calcular cuánto vale gamma, vamos a usar esta fórmula que está aquí, el que tiene gamma arriba. ¿Sí? Y fíjense que hemos omitido beta y b porque no lo podemos usar. Entonces, vamos a usar esta fórmula que está aquí. Para calcular cuánto vale gamma, es decir, vamos a reemplazar los datos que tenemos en nosotros. Es decir, alfa es 76, A es 55, como está acá, y C es 50, como está acá. ¿Se ve?
Una vez que reemplazamos, despejamos gamma. La manera de despejar va a ser siempre la misma. Para eso usamos las dos fórmulas y elegimos la que nos convenga. Para que el despeje sea siempre el mismo, para no confundirnos. El despeje va a ser siempre el mismo. Gamma es la incógnita, por lo tanto, este 50 va a pasar multiplicando. Fíjense que el que pase multiplicando se incorpora a la fracción. El que pase multiplicando se incorpora a la fracción, se incorpora al numerador de la fracción. ¿Sí? Nos queda algo así. Y este seno que está aquí, ustedes bien saben que cuando quiero calcular cuánto vale un ángulo, ahí es donde aparece el arc. Es la operación contraria de las razones trigonométricas. El seno este va a pasar al otro lado como arc seno de toda esta fracción. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto en la calculadora? Va a aparecer una calculadora gigante aquí. A ver, esperen. Ahí. Espero que se vea bien la calculadora. Ahí. Está apagada, vamos a prenderla. Ahí. Está. La calculadora, bueno, está tapando una parte del video. No hace falta la parte que está tapando. Hace falta la fórmula nomás. Entonces vamos a decir arc seno. Fíjense que es arc seno, es shift seno. Y me queda el seno menos 1 aquí en la pantallita. ¿Se ve? Ese es el arc seno, como habíamos visto en el archivo anterior en Socatoa. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a ver cómo escribir esta fracción. Bueno, el mouse no se ve. Ahí. Vamos a ver cómo escribir esta fracción en la calculadora. En la calculadora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirlo en este orden. 50 por seno de 76 dividido en 55. Ojo que tenemos que poner un paréntesis en el 76. Fíjense. 50 por acá, seno de 76, y el 76 va entre paréntesis, ojo, siempre el ángulo entre paréntesis, dividido en 55, y ahí cerramos el paréntesis original que habíamos abierto al principio, ¿sí? ¿Sí? Igual, y nos debería dar esto. Cuidado con estos cálculos porque hay una chance de que les dé un error matemático en la calculadora. Si les da un error, algo está mal, o algo ubicaron mal, o algo pusieron mal en la calculadora, ¿sí? Entonces, arc seno, abrimos paréntesis, 50 por seno de 76, acá lo podemos revisar, 50 por seno de 76, fíjese que hay otro paréntesis cubriendo al ángulo solamente, dividido en 55, y ahí cierro el paréntesis del arc seno, ¿sí? Esto es 61,895, este 5 me dice que tengo que agregarle uno más, a este sería 61,90. ¿Sí? Eso es lo que vale el ángulo, ¿sí? Vamos a esconder la calculadora, ahí está. Entonces el ángulo vale 61,90, es lo que vale gamma. Y gamma, ya lo hemos calculado, es 61,90. ¿Bien? Genial. Ahora sí, fíjense que teníamos alfa originalmente, ya hicimos gamma, por lo tanto beta sale simplemente con la formulita del 180. ¿Verdad? Si no se acuerdan, es alfa más beta más gamma, es 180, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿verdad? Podemos calcular beta. Fíjense que si despejamos, estos dos ángulos van a pasar restando. Ustedes no hace falta que hagan la primera parte. Lo único que hace falta que hagan es poner el ángulo que falta es igual a 180 menos los otros dos. ¿Sí? 180 menos los otros dos ángulos que tenemos. Menos 76 y menos 61,90. Esto es 42,10. Es beta. Genial. Beta era necesario calcular cuánto valía beta porque si no, no podíamos aplicar la segunda parte de la fórmula, el beta y el b. No podíamos aplicarla, entonces no podíamos calcular cuánto vale b, que era lo que nos faltaba. Pero ahora que tenemos beta, podemos aplicar una de estas fórmulas. ¿Cuál? Elegimos la fórmula que tenga la incógnita en el numerador. Esta vez la incógnita va a ser b. En esta fórmula que está aquí está b en el numerador. ¿Sí? En esta fórmula que está acá, no acá. Aplicamos esta fórmula que está aquí. Ahora tenemos la ventaja de que podemos aplicar A o alfa o 6 o gamma, porque ya tenemos todos los datos, ¿sí? Ya tenemos cuánto vale gamma, entonces podemos aplicar esta parte también. Pero, para ser más consistentes, vamos a aplicar los datos que teníamos, ¿sí? Vamos a tratar de no aplicar un dato que nosotros calculamos manualmente. Por las dudas haya algún error y para no arrastrar el error que ya cometimos, ¿verdad? Entonces,
Vamos a usar la primera parte. A alfa, B beta, para calcular cuánto vale B. Reemplazamos lo que sabemos, A es 55, alfa es 76, B no sabemos cuánto vale, y beta es 42,10, ¿sí? Igual, si cometimos un error se va a arrastrar aquí también. O sea que mucho sentido no hay, pero bueno, me siguen la corriente, ¿sí? Para no hacer tantos decimales. O sea, entonces, la manera de despejar es exactamente la misma. Esto que está abajo va a pasar multiplicando para allá y se va a unir a la fracción. Fíjense cómo lo expresé aquí. Seno de 42,10, todo esto pasa multiplicando arriba. ¿Sí? Y yo lo ubiqué después del número. Esto es cuestión mía, de que a mí no me gusta poner seno de 42,10 por 55. No me gusta ponerlo al número solo al final. Me gusta ponerlo al principio porque algunas calculadoras es como que se vuelven locas cuando pones el número después. Se hacen un lío. Entonces, por eso cuando pase multiplicando yo lo incorporo a la fracción y lo pongo después de 55, ¿sí? Esto que está aquí lo vamos a calcular en la calculadora. Va a aparecer aquí de vuelta la calculadora gigante. ¿Sí? Le vamos a borrar esos numeritos. Esto es prueba de que el video está grabado en vivo, porque está con los numeritos anteriores de la calculadora. Vamos a hacer. ¿Cómo hacemos toda esta fracción? No hace falta paréntesis esta vez, en la fracción general, pero sí hace falta paréntesis en cada ángulo, ¿sí? Fíjense, 55 por seno de 42,10, que lo vamos a poner en paréntesis, 42,10, cierro paréntesis, dividido en seno de 76. Seno, paréntesis, 76, cierro paréntesis. Los paréntesis en los ángulos son importantes, ¿sí? Hay algunas calculadoras que si no le ponen paréntesis a los ángulos van a interpretar cualquier cosa, entonces les va a dar cualquier resultado. En este caso el resultado es 38,002. Como esto es 2, entonces dejo como está 38,00. Lo vamos a poner directamente como 38, ¿sí? Acá. Vamos a esconder la calculadora acá, bien, bien. Sí. Y ahora, cuando calculamos cuánto vale B, ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Ya calculamos las tres cosas que nos faltaban, por lo tanto ya terminó el ejercicio. ¿Sí? Así se aplican entonces las fórmulas del teorema del seno. Una cosita más para ya redondear el video. Es un problemita, porque obviamente las razones trigonométricas al tratar con triángulos se prestan mucho para situaciones problemáticas porque los triángulos aparecen en todos lados. Hay formas de tres lados, hay en todos lados. Es muy difícil que aparezca un triángulo que sea perfecto rectángulo, pero es muy fácil que aparezca un triángulo cualquiera, como estos que estamos analizando aquí, un triángulo que se llama obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Vamos a ver un pequeño ejemplito de un problema que ustedes van a tener en la actividad también. Esto es como para irse iniciando en lo que es situaciones problemáticas, ¿sí? Después, más adelante, vamos a tener problemas en serio. Pero esto es como que vamos a ir una pequeña introducción, ¿sí? Yo hago señas con las manos, ustedes no ven mis manos, bueno, no importa. Me ayuda a explicar. Un tobogán tiene una longitud de 9 metros. La longitud del tobogán es 9 metros. Y un ángulo de elevación de 36 grados con respecto al suelo. ¿Qué será el ángulo de elevación? Vamos a ver más adelante. La escalera para subir al tobogán está inclinada, no está derechita, está inclinada. Mide 5,5 metros de largo. ¿Qué ángulo de elevación con respecto al suelo tiene la escalera? ¿Cuál sería el dibujo? Fíjense, el triángulo es este, ¿sí? ¿Cuál sería el tobogán? Primero que nada. Bueno, lo de abajo es el suelo. ¿Está bien? El lado de abajo es el suelo, ¿sí? Lo que está acá en diagonal sería el tobogán. Y lo que está acá sería la escalera. ¿Me siguen? Acá, por acá, ustedes suben al tobogán, que es la escalera que está inclinada. El tobogán acá arriba y ustedes se tiran de acá. Entonces, ustedes cuando hagan el triángulo, pongan el nombre ABC. El tobogán va a ser el lado A, ¿verdad? Que mide 9 metros. Me dice que el tobogán tiene una longitud de 9 metros. Entonces el tobogán del que ustedes se tiran va a venir 9 metros y es el lado A porque el vértice A yo lo puse aquí. ¿Sí? El tobogán tiene un ángulo de elevación de 36 grados con respecto al suelo, o sea que el ángulo es este que está aquí, el de abajo. Con respecto al suelo sería el ángulo de abajo, ¿verdad? Que es el ángulo beta porque el vértice B estaba aquí. Tengan en cuenta, el ángulo beta es 36. La escalera para subir al tobogán, que sería la escalera, este ladito que está acá. Bueno, estos dos ángulos salieron acá, alfa y gamma, que no sé cuánto valen. La escalera
mide 5,5 metros de largo, que es el lado B porque es el opuesto al vértice B. ¿Se ve? ¿Qué ángulo de elevación con respecto al suelo tiene la escalera? Entonces, ¿cuál es la incógnita? Es el ángulo que hace la escalera con el suelo, es decir, el ángulo alfa. El lado, bueno, el lado C que no lo tenemos, porque lo puse aquí, no importa, no sé. El ángulo alfa es nuestra incógnita, específicamente, porque nos pide qué ángulo de elevación con respecto al suelo tiene la escalera. El ángulo este que está aquí, es el ángulo que es la incógnita. El ángulo de la escalera con el suelo. ¿Bien? Yo quiero calcular cuánto vale alfa, que es un ángulo. Por lo tanto, esto que está aquí, esta fórmula vamos a aplicar. No esta. Vamos a aplicar la fórmula que tenga alfa en el numerador. Yo quiero calcular cuánto vale alfa, yo sé cuánto vale A. Y además, como dato, tengo cuánto vale el lado B y tengo cuánto vale el ángulo beta. Por lo tanto, lo que voy a aplicar es la fórmula esta, con alfa y A y con beta y B. Esta formulita que está aquí. ¿Se ven? Sí, espero que se entienda. Si no, me pueden preguntar, ya saben. Alfa sobre A, seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B. Voy a reemplazar lo que yo ya sé. A vale 9, beta vale 36 y la escalera B vale 5,5. 5,5. ¿Cómo despejo? Bueno, la incógnita está aquí, entonces este 9 que está aquí va a pasar multiplicando. Tengan en cuenta lo que había dicho recién, que a mí me gusta poner el número primero y después el ángulo. Por eso este número pasa multiplicando aquí al principio. ¿Sí? Y este seno que está aquí, como ustedes saben, va a pasar como arcseno. ¿Sí? Arcoseno. ¿Bien? Arcoseno. No, no es coseno. Arcoseno. ¿Sí? En la calculadora vamos a calcular esto. ¿Sí? Vamos a aparecer aquí de vuelta. A ver acá. Ahí. Vamos a aprender. Se había apagado, ¿sí? No estoy haciendo trampa. Esto sería arcseno, sería shift seno. Abro paréntesis. 9 por seno de 36, seno paréntesis 36, el ángulo siempre entre paréntesis, dividido en 5,5, cierro paréntesis, a ver, 5,5, ahí, cierro paréntesis, y esto sería igual a acá. 74,118, esto es que está acá, es 8, entonces le suma 1, 74,12. Y el ángulo sería 74,12. Perdón, ¿por qué no me dio lo mismo? A ver, a ver. Debería dar lo mismo. Esperen, esperen. Ahí está. Puede fallar. Se ve que hubo un error de tipeo cuando estaba haciendo PowerPoint. No importa, no importa. Es 74,12, ¿sí? Entonces, en la respuesta, me dice el ángulo de elevación del tobogán respecto del suelo es de 74,12, ¿sí? Fíjense que yo no tuve que calcular todo lo que faltaba. No hace falta. A ver, voy a esconder la calculadora. Ahí está. No tuve que calcular todo lo que faltaba porque no hace falta. Lo único que me pedía era el ángulo de elevación. Yo ya calculé cuánto vale el ángulo de elevación. Terminó el problema. ¿Sí? Van a tener un par de problemitas en esta actividad. Van a ser problemas bastante fáciles. Espero que sean fáciles. Pero los problemas en serio van a empezar más adelante después que veamos teorema de coseno. ¿Sí? Genial. Espero que todo se haya entendido. Espero que esté muy bien. Saludos.